Finalmente vamos a especificar, este es el punto de la explicación en sí, el quinto postulado. Nos dice, si dos líneas rectas al intersectar con una tercera forman ángulos internos unilaterales, cuya suma es menor a dos ángulos rectos, menor que 180 grados. Resulta ser que estas dos rectas, al prolongarse limitadamente, se encontrarán por aquel lado en el que esta suma es inferior a los dos rectos. La interpretación es más o menos de esta forma. Y si nosotros planteamos una recta, una línea, vamos a poner L1 y por este lado otra recta L2 y vamos a trazar una línea, una recta secante L3. Vemos que ha cortado en dos puntos AB, formando estos dos ángulos, alfa, beta. Bueno, plantea que al prolongarse estas rectas, indefinidamente, en algún momento se van a cortar. Nos plantea de que el ángulo alfa más el ángulo beta va a ser siempre menor que 180 grados. Y además esa suma, este ángulo en este caso llamémoslo gamma, tiene que ser menor que esa suma. Ese ángulo tiene que ser menor que esa suma. Entonces, frente a esta situación, aquí se ve un triángulo perfecto. Cuando al prolongarse se corta en este punto, se ve un triángulo. Entonces vemos nosotros que en la suma de los ángulos interiores en todo triángulo es 180 grados. Entonces se ve acá la contradicción. Entonces se descubre que esto más bien sería como un postulado, de tal manera que tengamos dos líneas en la misma dirección, L1, L2, de tal manera que tracemos una perpendicular y tendríamos L1, L3 y este ángulo recto rompiendo de tal manera que este ángulo más este ángulo que están formando con la base alfa más beta, vemos que alfa más beta ya no es menor que 180, sino es igual a 180. Esto, ¿por qué? Porque en la prolongación nunca llega a cortarse estas dos rectas. Y aquí llegamos a la conclusión de que se descubre rectas paralelas. Se descubren las rectas paralelas, asumiendo que la condición, dado dos rectas paralelas cortadas por una secante de manera perpendicular, si los ángulos que lo intersectan son ángulos rectos, es decir, x más beta, alfa más beta de 180, estaríamos demostrando que esas dos rectas son paralelas. Eso sería el quinto postulado. Y a partir de esto hay un dilema de la geometría euclidiana y de la geometría no euclidiana. Y algunos dicen que este postulado estaríamos ya corrigiendo con
con el postulado de que dados dos rectas paralelas, para que sean siempre paralelas, tenemos que trazar una recta L3 de tal manera que corten de manera perpendicular ambas rectas. Y ese es el dilema entre la geometría euclidiana y la geometría no euclidiana. Esa sería la explicación. Gracias.